Fíjese que estaba haciendo un análisis de este material y como este material ya lo vimos, ¿verdad? En la clase del Nuevo Testamento y todo esto que tenemos acá es producto de la clase del Nuevo Testamento. Y he estado haciendo también un análisis de otros materiales que tengo acerca de las cartas Paulinas. Y creo que el material que tenemos aquí es más claro y es más preciso que los otros materiales, ¿verdad? O sea, es una información relativa, ¿verdad? El material de cartas paulinas es casi un estándar de la vida de Pablo y de sus escritos o cartas que aportó al Nuevo Testamento. Entonces, yo pensaba hacer un cambio, pero en vista de que son casi la misma información, entonces decidí quedarme con este material. Y lo que vamos a hacer, hermano, lo que vamos a hacer es un resumen, ¿verdad? Es un resumen porque yo estoy seguro que usted tiene su PDF ahí, tiene su material y este material ya lo tiene subrayado porque cada diapositiva que yo estoy abordando ya la vimos. Entonces lo que vamos a hacer es un resumen, ¿verdad? Vamos a hacer un resumen, vamos a abordar unas cuantas diapositivas que tengo aquí por cada carta y así pues usted lo va checando en su material donde ya subrayó, ¿verdad? Porque no va a tener pérdida. Entonces vamos a hacer un resumen hasta llegar, supuestamente hoy es 6 de agosto, entonces hoy supuestamente, perdón, tocaba abordar Efesios y Colosenses, ¿verdad? Entonces tenemos prácticamente unas 3 visitas, ¿verdad? Perdidas por la cuestión de la salud. Gracias a Dios, pues ya hoy nos sentimos un poquito mejor para poder seguir enseñando. Entonces, hermano, busque su material. Vamos a ver la carta de los Gálatas. Busque su material allí, en su material en PDF. Vamos a ver la carta de los Gálatas. Y así como, así como le pedí la tarea de teología sistemática, para poder hacer un resumen de lo visto en clase, así usted también, ¿verdad? Así usted también me va a hacer un resumen, va a ser un resumen no por la clase, no. Vamos a hacer un resumen, vamos a ver, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 visitas. Entonces, prácticamente tendría que ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 resúmenes. Como ya me mandaron una tarea de la biografía de Pablo, que según dice aquí es para el 16 de julio, o sea, hace long time, ¿verdad? Hace long time era la biografía de Pablo. Creo que ya todos la mandaron, algunos no la mandaron. Entonces, contabilizamos con una tarea, entonces serían 9 resúmenes que prácticamente sería resumen por clase, ¿verdad? Sería resumen por clase. Usted, de lo visto en clase, usted hace un resumen. Tiene la oportunidad de que este resumen, esta clase la vamos a subir a YouTube para que usted lo pueda ver allí un poco más detenido y vaya haciendo sus notas, ¿verdad? Porque lo que quiero yo es que usted se retroalimente de lo que vamos viendo y si le puede añadir un poco de lo que no vamos a ver, pues sería excelente. Usted me lo manda al WhatsApp, ¿verdad? O al correo, ahí me manda esa información. Entonces sería un resumen por clase para que usted vaya haciendo también su tarea, porque hasta este momento no han habido tareas. Bueno, vamos a ver la carta a los Gálatas. Objetivo A, explicar por qué Pablo escribió a las iglesias de Gálatas. Objetivo B, resumir 3 razones que Pablo dio a los Gálatas para creer en el Evangelio. Vamos a ver su contexto histórico. Si estuviéramos estudiando las cartas de Pablo, según las fechas, comenzaríamos con Gálatas. La mayoría de los maestros
la mayoría de los maestros bíblicos están de acuerdo en que fue la primera carta de Pablo. Les escribió esta carta a las iglesias de la provincia de Galacia en su primer viaje misionero. Él fue al sur de Galacia. Recuerde que allí ministró en las ciudades de Antioquía de Pisidia, Derbe, Listra e Iconio. Muchos maestros bíblicos creen que Pablo escribió Gálatas a los creyentes del sur de Galacia, aproximadamente en el año 49 después de Cristo. Esto tuvo que ser poco antes del gran concilio de la iglesia de Jerusalén, registrado en Hechos 15. Acuérdese que el concilio de Hechos 15 fue sobre la relación entre judíos y gentiles. El concilio determinó que los gentiles son salvos por la fe en Cristo. Entonces los creyentes judíos y gentiles, entonces los creyentes judíos no les exigieron a los gentiles guardar la ley de Moisés. Bueno, esto es un poco relacionado al contexto histórico que enmarca la carta de Gálatas. Bueno, es bien tarde para estarse conectando. El contexto histórico, recuerde que es el conjunto de elementos históricos, religiosos, políticos, sociales, y también podemos involucrar ahí culturales, geográficos que rodean el texto sagrado. Ese es el contexto histórico. Cuando usted hace un reconocimiento del contexto histórico antes de estudiar un libro o una carta epistolar, entonces lo que usted está haciendo es empapándose de todo lo que está alrededor del registro sagrado. Recuerde que el registro sagrado va prácticamente a señalizar lo que Dios quiere transmitir a su pueblo. Pero el escritor va a registrar alrededor de ese mensaje elementos históricos que estaban sucediendo en ese momento, para que así usted tenga una idea de qué pasó. Muchas preguntas nos hacemos, por ejemplo, ¿por qué se dijeron estas palabras? ¿Por qué se dijeron estas palabras? Por ejemplo, hay un texto, pero muy gastado y muy utilizado en el argot cristiano, por cuanto eres tibio, por cuanto no eres frío ni caliente, sino tibio, de mi boca te vomitaré. Yo recuerdo que cuando yo me convertí a Cristo, ese era un eslogan muy gastado en la iglesia, ¿verdad? En la iglesia. Entonces, pues yo siempre tuve ese deseo de investigar el por qué se dijeron las palabras de la Biblia, y empecé a investigar en el libro de Apocalipsis. Hay una carta, no recuerdo a qué iglesia es, pero lo que sí recuerdo es que esa iglesia o esa ciudad tenía un flujo de aguas termales. Las aguas que circulaban en la ciudad o en los depósitos o en los reservorios no eran aguas frescas como las aguas de los ríos, ya que el manantial de aguas que alimentaba la ciudad eran aguas termales. Entonces, lo que hacía la gente cuando tenía sed era agarrar agua y la ponían a enfriar. Entonces, cosa que cuando se enfriaba esa agua termal ya no tenía el mismo sabor, por supuesto, porque era como agua hervida, nada más que estaba fresca. Entonces, ese sabor, muchas personas tomaban agua así repentinamente y tenían que vomitar el agua o escupirla de nuevo, porque no era agradable, no era el agua necesaria para saciar la sed o poderse hidratar. Entonces, allí es cuando nosotros hacemos el reconocimiento histórico que enmarca el texto sagrado. Nos damos cuenta de todas estas cosas que fueron utilizadas por el escritor para poder canalizar
para poder canalizar las palabras que el Señor transmitió para su pueblo. El buen intérprete de Biblia, el buen intérprete de la palabra de Dios, por ley tiene que hacer un reconocimiento histórico del texto sagrado y, por supuesto, tendrá que ver el contexto histórico. Cuando entremos a la clase de exégesis bíblica, veremos que no solo existe el contexto histórico, sino que existen varios contextos. Entonces, allí usted tendrá un panorama más amplio del por qué se pronunciaron las palabras en la Biblia. Entonces vamos, como esto es un resumen para los que se vienen conectando, para los hermanos que se vienen conectando, yo le voy a poder pedir en el nombre de Jesús, ¿verdad? Si la red, si la señal saca a un alumno de la clase, por favor vuelva a entrar. Porque hay alumnos que se salen y no vuelven a aparecer. Esos son alumnos como la estrella fugaz, ¿verdad? Pasan, alumbran y de ahí se apagan. Si la red lo saca, vuelve a entrar, por favor, porque es necesario ser responsables y formales con este estudio. Entonces vamos nosotros avanzando, porque vamos a hacer un resumen, ¿verdad? Un resumen. ¿Qué pasa con el tema de los Gálatas? Vamos a ver unas cuantas diapositivas de aquí. Unas cuantas diapositivas. El tema de los Gálatas es el tema principal, otra cosa que nos ayuda a entender, ¿verdad? Otra cosa que nos amplía el panorama de un libro es el tema. El tema de Gálatas es el debate en el Concilio de Jerusalén. El asunto a tratar fue: ¿somos salvos por la fe en Jesús solamente o debemos obedecer la ley del Antiguo Testamento? Parece que Pablo escribió a los Gálatas antes de ir a Jerusalén. Entonces la iglesia tomó la posición oficial sobre la salvación por medio de Cristo solamente. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? Sucede lo siguiente: el tema empieza a enhebrar la madeja que usted quiere construir, ¿verdad? Cuando usted siente el llamado de Dios a estudiar un libro de la Biblia, lo segundo que tiene que contabilizar o que tiene que tomar en cuenta es el tema. ¿De qué trata toda la carta? Bueno, el tema de Gálatas es: somos salvos por la fe. O sea, somos justificados por la fe. Y hace un debate, el apóstol Pablo hace un debate en que no es necesaria guardar los preceptos de la ley, porque ellos ya cumplieron su función. Y quien cumplió toda la ley fue Jesucristo. Entonces, por tanto, los que creemos en Jesucristo y los que lo recibimos como Salvador, ya no necesitamos cumplir la ley, porque Él pudo cumplir la ley perfectamente a cabalidad. Entonces, por tanto, ya no es necesario circuncidarse, ya no es necesario guardar el sábado, ya no es necesario abstenerse de algunos alimentos, ya no es necesario de muchas cosas que puntualizaba la ley que se debían guardar para ser justificados. Cristo, su sacrificio en la cruz, hace posible la justificación, solo que se necesita la fe. Si usted se va al libro de Romanos capítulo 5, versículo 1, dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Jesucristo viene a ser el eslabón perfecto o el camino perfecto para poder acercarnos a Dios y encontrar su justificación. Entonces, el debate que es el tema que se trató en el Concilio de Jerusalén fue que si era necesario que los gentiles debían guardar la ley. ¿Por qué se sucedió esto? Porque Pablo lleva un informe. Pedro también lleva un informe. Pedro, recuerde que fue a predicarle a Cornelio y a la familia, y estos no solamente recibieron a Cristo, sino que también recibieron la promesa del Espíritu Santo. Entonces, por tanto, surge un debate si los gentiles debían guardar la ley también para alcanzar la perfecta salvación. Entonces se armó este debate en el Concilio de Jerusalén, y gracias a Dios y a buen entendimiento,
todos concluyeron que los gentiles no necesitaban guardar la ley y que ningún judío debía forzarlos a guardar la ley, porque lo único que se les pedía era abstenerse de fornicación. Lo que unos están aceptando hoy, los discípulos, los apóstoles lo condenaron en aquel tiempo. Abstenerse de fornicación, abstenerse de idolatría y abstenerse de comer ahogado en sangre. 3 preceptos fueron establecidos nada más para los gentiles: 0 fornicación, 0 idolatría y 0 comer ahogado en sangre, ¿verdad? Por cuestiones de higiene. ¿Qué significaba esto? Significaba que entre los gentiles se daba mucho, por ejemplo, aquí en Honduras se cuaja la sangre de las vacas y se condimenta y se hace una comida ahí, no recuerdo el nombre, ¿verdad? O sea, todas esas cosas están prácticamente prohibidas. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver mucho con la higiene personal. Y recuerde que el cuerpo humano o el cuerpo del creyente es el templo del Espíritu Santo, y es que tiene que estar santificado no solo en el Espíritu, sino también en la carne. Avanzamos un poquito con Gálatas. Dice que contiene una defensa fuerte de la justificación por la fe. En Gálatas, Pablo enfatiza que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Los Gálatas habían recibido el Evangelio, habían sido justificados por la fe en Cristo. Después, sin embargo, los maestros judíos, conocidos como judaizantes, estaban guiando a algunos al error, y estos falsos maestros decían que los creyentes tenían que seguir a Jesús y a Moisés. Bueno, prácticamente en el núcleo de la carta, que creo que lo vamos a ver en el propósito, encontramos que hay un problema interno que estaba sufriendo la iglesia, y este problema era que los maestros judíos o los judaizantes estaban prácticamente instigando, atacando, persuadiendo, insistiendo en los hermanos para que guardasen también la ley de Moisés y así alcanzar la perfecta salvación. O sea, la ley de Moisés debía ser un complemento salvicio para la fe gentil. Entonces, prácticamente esto nos estaba señalizando que habían 2 salvadores, uno que se llamaba Jesús y el otro que se llamaba Moisés. Entonces Pablo dice, negativo, no pueden haber 2 salvadores, solamente uno es el autor y consumador de la salvación y se llama Jesucristo. Se llama Jesucristo. Entonces Pablo refuta lo que los judaizantes estaban enseñando y reprende a la iglesia porque estaba admirado de cómo habían caído de la gracia de Dios algunos de ellos, y los insta a arrepentirse. Y en cierto momento dice, si alguno de nosotros llega a ustedes con un evangelio diferente, evangelio que no les hemos predicado, ¿verdad? Un evangelio distinto, nosotros nos convertimos en anatemas. Cualquiera que llegue, si un ángel baja del cielo, dijo, y les predica un evangelio diferente, sea anatema. Entonces, ahí encontramos nosotros que hay un abierto conflicto entre los judaizantes y la teología de Pablo. La mayoría de los primeros creyentes eran judíos. Estos primeros seguidores de Jesús continuaron con su estilo de vida judía. Asistían a las sinagogas para alabar y aprender. Ofrecían sacrificios en el templo. Mire, estos primeros seguidores de Jesús continuaron con su estilo de vida judía. Iban a las sinagogas, alababan al Señor, aprendían a ofrecer sacrificios en el templo, celebraban la fiesta judía, obedecían las reglas que Moisés dio, circuncidaban a sus hijos y, como todos los judíos, vivían socialmente distanciados de los gentiles. Entonces los gentiles comenzaron a recibir a Cristo. Esto forzó a los creyentes judíos a enfrentar nuevas preguntas. ¿Deberían ser circuncidados los gentiles? ¿Deberían vivir como los judíos para ser salvos? Entonces la reunión de Hechos 15 se basó en estas cosas.
Quiero decirle que ninguna práctica de la ley lo puede justificar. Ni lo hace más cristiano, ni lo hace menos cristiano. No te hace más cristiano la circuncisión y no te hace menos cristiano que no te circuncide. No te hace más cristiano mencionar a Dios en hebreo, ni te hace menos discípulo mencionar a Dios en español. Para nada. Lo que se necesita es la fe en Jesucristo. La fe es suficiente. La fe es suficiente. No se necesita, la salvación de Cristo no ocupa muletas. La salvación de Cristo no ocupa muletas. Es suficiente su sacrificio en la cruz del Calvario. Es súper suficiente el sacrificio de Jesús en el Calvario, ¿verdad? Entonces vamos avanzando, Vamos avanzando. Bueno, ya hemos hablado, veremos un poco el propósito. En Gálatas vemos un propósito mayor y un propósito menor. Después de un saludo breve, Pablo declaró el problema, el mayor problema. Estaba maravillado de que estos Gálatas habían abandonado tan rápido el evangelio de gracia. Habían rechazado a Cristo para seguir a Moisés. Pablo condenó a los maestros falsos que había entre ellos. De hecho, mandó que descendiera la maldición de Dios sobre ellos, según Gálatas 1, 8 al 9. Después Pablo se enfocó en la fuente, el mensaje y el poder del evangelio. Su propósito principal fue el de hacer que dejaran a los judaizantes y volvieran a la verdad. Como Pablo lo declara: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Bueno, ese es el dilema de todo pastor. Por supuesto, todo pastor responsable, todo pastor apasionado por sus ovejas. Ese es el dilema. El dilema de todos los pastores es que queremos ver en los hermanos a Cristo formado en ellos, pero nos sentimos tristes y volvemos a sufrir dolores de parto cuando los cristianos que pastoreamos salen cachiflín. Nos sentimos mal, nos duele el corazón. ¿Por qué? Porque de repente iban caminando bien. Yo he visto gente, yo he tratado bien la gente, algunos hermanos han recibido trato de hijos, pero cuando menos se acuerda le dan la espalda a Dios. Entonces eso produce un dolor, una angustia, un pesar, una sensación de fracaso a veces, hermano, porque uno cree que tratando bien la gente y aportándole todo lo que necesita para su crecimiento espiritual, cree que se va a mantener y va a prevalecer siempre, pero de repente este hermano le gusta más el pecado y simple y sencillamente tira al trasto de la basura todo lo que recibió y todo lo que se le dio. Entonces uno viene a sentir a tener como un sentimiento de fracaso, pero realmente quien fracasa es la oveja y no el pastor, porque si el pastor cumple su función, si el pastor aporta todo lo que esta persona necesita para su crecimiento espiritual, ¿verdad? No le estoy diciendo que lo va a andar en la espalda, sino que le aporta todo lo necesario. Entonces el pastor no fracasa, quien fracasa es la oveja. Y Pablo estaba maravillado, consternado, extasiado de cómo estas personas al principio caminaban bien en el Señor, creían en Jesucristo, declaraban el poder en su nombre, declaraban vida en su nombre, declaraban salvación en su nombre, y ahora estaban siguiendo a Moisés y a la ley. Entonces Pablo queda prácticamente consternado y por eso les dice: hijos, vuelvo a sufrir dolores de parto por causa de ustedes. Entonces el propósito es enfocar el propósito mayor y el propósito menor. ¿Cuál es el propósito mayor y el menor? Están relacionados muy de cerca. El propósito mayor de la carta a los Gálatas es para enfatizar que somos salvos por Jesús y no por Moisés. Ese es el primer propósito de gran importancia. Somos salvos por Jesús y no por Moisés. Estamos bajo la gracia, no bajo la ley.
Esto nos lleva al propósito menor de Pablo. Aunque no estamos bajo la ley, tenemos que vivir vida santa. La base de nuestra salvación es la fe, no las obras. Aún así, Dios requiere que andemos en el Espíritu y no en la carne. Pablo enfatiza este tema menor en Gálatas 5, 16 al capítulo 6, versículo 1. Allí hace un contraste entre los hechos de la carne y el fruto del Espíritu. Bueno, con ese testamento declarativo, con ese testamento aclarativo y sustantivo, Pablo dice prácticamente que una son las obras de la carne y los otros son los frutos del Espíritu. Entonces, los que quieren vivir bajo el poder de la ley prácticamente estarán sujetos a la carne. ¿Por qué? Porque el Espíritu no obra en la ley. El Espíritu de Dios obra en la gracia. Por eso es que el Evangelio es más grande que la ley. Por eso es que el Evangelio es más grande que la ley, porque las riquezas que trae el Evangelio, la mayor de ellas es que el Espíritu de Dios viene a habitar personalmente en cada cristiano, mientras que bajo la restricción de la ley, el Espíritu de Dios no podía operar en cada individuo, porque era una etapa distinta. Recuerde que en esa etapa solo venía al profeta, al sacerdote, al juez, al rey, ¿verdad? No recuerdo otro más, pero a eso venía el Espíritu. Mientras que cuando viene el Evangelio de Jesucristo por boca del mismo Señor, aparece el Espíritu Santo, y en Pentecostés los creyentes por individual reciben al Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pasa con esto? Esta riqueza le permite al individuo poder ejecutar la voluntad de Dios. Recuerde que sin la obra del Espíritu Santo, sin la administración del Espíritu Santo presencial en la vida del creyente, jamás podrá obedecer la voluntad de Dios. Nunca podrá decirle no a la carne. Nunca, porque la carne lo va a controlar. Mientras que si el creyente tiene el Espíritu Santo en él, tendrá una garantía, tendrá un apoyo sustancial para poder rechazar el pecado. Entonces, por eso Pablo dice, las obras de la carne son estas, y es un testamento, ¿verdad? Es un testamento, ahí menciona un montón de cosas. Y los frutos del Espíritu. Fruto es una cosa y obra es otra cosa. La obra es parte de un principio. La obra de la carne es parte o resultado de un principio corrupto que gobierna el corazón humano. Un principio malvado que se deleita en pecar, que no teme a Dios ni teme a nadie. Mientras que el fruto del Espíritu es el resultado de la operación del Espíritu Santo en la nueva criatura en Cristo Jesús, llamado el creyente, ¿verdad? Entonces, por eso es que Pablo enfoca estos dos propósitos, el mayor en establecer que la salvación es suficiente solo en Cristo Jesús y no en Moisés. Y el segundo propósito, ¿verdad?, es decirle a la gente que no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia. Pobrecito los que todavía están bajo la ley. Bueno, ya hemos dado un pequeño repaso de Gálatas, ¿verdad? Aquí Pablo, prácticamente en la explicación del bosquejo, Pablo está sosteniendo que el Evangelio, o sea, la revelación del Evangelio, la comisión de predicar el Evangelio, la recibió de Cristo. No la recibió de Pedro ni de Santiago. Perdón, la recibió de Cristo. En la sección doctrinal vemos el mensaje del Evangelio no es completamente nuevo. En el Antiguo dice, se enseñó la verdad del Evangelio. Abraham es el gran ejemplo de justificación por la fe en Dios. ¿Por qué Abraham es justificado por la fe? Quiero decirle a usted, tal vez no recuerda usted, Abraham era un pagano. Abraham adoraba a las estrellas.
Abraham adoraba a los dioses de Ur, de Caldeos, al igual que su papá, al igual que sus hermanos, etcétera, etcétera, igual que su sobrino. Abraham era un adorador de ídolos. Pero ¿cuál es la diferencia entre el adorador de ídolos y Abraham? El asunto está que cuando Dios, que ve el futuro de los hombres y que conoce perfectamente la capacidad de respuesta que le va a dar esa persona a la cual se va a revelar, cuando Dios le habló a Abraham, automáticamente desistió de seguir adorando ídolos. Entonces, no es la misma respuesta de los judíos hacia Cristo como la respuesta que tuvo Abraham hacia Dios. Por eso Jesús los condenó y les dijo, ustedes no son hijos de Abraham, ustedes son hijos del diablo. Porque si fuesen hijos de Abraham, entonces me creyeran, así como Abraham le creyó a Dios sin verlo. Y ustedes, dice, son hijos del diablo porque las obras de su papá, el diablo, ustedes las hacen, ¿verdad? Entonces, por eso es que Abraham fue justificado. Fue justificado Abraham. Dios lo eximió de su idolatría, lo escogió con un propósito para establecer con él un pacto grandioso y eterno como el pacto abrahámico, sobre el cual descansan todos los pactos que existen, ¿verdad? Y que hasta el día de hoy se han cumplido y algunos están todavía vigentes. Bueno, vamos avanzando otro poquito. La sección práctica de Gálatas 5:6, el evangelio funciona con experiencia personal. Los que aceptan el evangelio reciben libertad de la esclavitud del pecado. Reciben libertad de la esclavitud del pecado, pero los creyentes tienen que mantenerse firmes en la verdad. O sea, no es que Dios te perdona y cheque y como ya estoy perdonado, voy a continuar mi vida como yo la llevaba. No. Jesús claramente dijo, vete, tu fe te ha salvado, vete y no peques más. A eso se refiere una experiencia personal. O sea, una práctica de renuncia, una decisión directa de renunciar. Como dijo el profeta Jeremías, paraos en los caminos y preguntad cuál es la senda antigua y volved por ella. O sea, deténgase, si el Señor te perdona, lo limpia, lo transforma. Para los hermanos que enseñan discipulado, para los hermanos que dan mentorías acerca de la seguridad de la salvación, Cristo perdona todos los pecados, pero no hay que volver a la esclavitud del pecado. ¿Me explico? O sea, si usted se arrepintió, si una persona se arrepiente, hermano, si una persona le pide perdón a Dios, Dios lo perdona. Dios lo limpia, Dios lo transforma. Pero esa persona debe de prevalecer en ese nuevo estatus de vida. No volver a la esclavitud del pecado. No es que el Señor me perdonó y yo sigo siendo un fornicario. No es que el Señor me perdonó y yo sigo fumando droga o consumiendo cualquier cosa, ¿verdad? Que destruye mi moralidad. No se trata de eso. Se trata de permanecer en el nuevo estatus salvicio en el que el Señor lo ha sumergido, ¿verdad? Por eso es que el apóstol Pablo condena en Romanos que las personas debían vivir o pretendían vivir en pecado y esperar que el Señor los fuera a bendecir con su gracia. Eso dijo Pablo, de ninguna manera va a suceder. Bueno, vamos avanzando entonces. Bueno, creo que aquí ya terminamos el repaso que hicimos sobre la carta de Gálatas. Bueno, vamos a ver entonces un repaso sobre la carta de los Corintios. Si tiene alguna pregunta la puede poner ahí en el chat, ¿verdad? O lo deme un chancecito aquí. Carta a los Romanos. Vamos a carta a los Corintios. Bien.
Bueno, ahorita vamos a ver a primera a los Corintios, ¿verdad? Siempre cuando tengan impases de salud, siempre escríbanme antes para coordinarlo, ¿verdad? Por favor, no hay problema. Entonces vamos a seguir un repaso. Creo que aquí en este material tenemos primera y segunda de Corintios, entonces vamos a hacer un repaso también. Vamos a aprovechar esto porque como ya este material ya lo miramos, entonces vamos a hacer un repaso, ¿verdad? Hacer un repaso. Recuerde que cada visita usted va a hacer un repaso de lo que miremos. Como tenemos prácticamente 3 visitas que no las hemos dado, entonces no hay problema, ¿verdad? Hasta donde lleguen las visitas, llegan los repasos. No hay problema. Entonces, primera carta a los Corintios, objetivo: describir el fondo geográfico, social y religioso de Corinto. Objetivo B: examinar la historia de la iglesia de Corinto desde su comienzo. Bueno, vamos a empezar el repaso. Recuerde que es fácil dividir las cartas de Pablo en 4 grupos. Las cartas que hablan considerablemente de la salvación: Romanos, Gálatas, primera y segunda de Corintios. Ese es el primer grupo. Estos libros se enfocan en la salvación, que la palabra salvación en griego es soteriología. Pablo suele usar las palabras en Cristo. ¿Qué significa en Cristo? Significa que antes de Cristo estábamos perdidos y en Cristo estamos salvos. Estas palabras enfatizan nuestra relación con nuestro Salvador y Señor. Pablo escribió las cartas a los Corintios en el año 55 al 56, en su tercer viaje misionero. Él escribió primera de Corintios desde Éfeso. Probablemente escribió segunda de Corintios desde Macedonia, desde prácticamente Europa. Avanzamos entonces, mis hermanos. Inciso A: Corinto, la ciudad y su gente. Corinto era famosa por sus pecados. Fue una ciudad del mundo y la carne. ¿Se recuerdan ustedes cuando estudiamos el Nuevo Testamento? Y prácticamente estábamos analizando que Corinto, a pesar de que era una ciudad muy populosa, muy creciente, muy rica, muy grande, muy de mundo, tenía este gran defecto. Y este defecto era que era muy pecaminosa. Al decir que alguien actuaba como la gente de Corinto, se indicaba que cometía pecados sexuales. Detrás de la ciudad estaba el Acrocorinto o Monte de Corinto. Se levantaba allí como una torre. Bueno, el Acrocorinto creo que dijimos que era una explanada, es un cerro elevado, alto, y arriba es plano, y en ese Acrocorinto estaba el famoso Partenón, ¿verdad? Que era el gran templo de la diosa Afrodita. Dice, en él estaba el templo a Afrodita, que según tengo entendido, bueno, es Afrodita. Ese templo de Afrodita la figura de Afrodita tenía varios pechos. Una mujer desnuda con varios pechos. Esa era la diosa del amor y del sexo. En este templo, dice, habían alrededor de 1000 esclavas. Cometían pecados sexuales con los que llegaban a adorar de noche. Con los que llegaban a adorar. De noche andaban por las calles como prostitutas. Entonces, mire cómo son las cosas. Las esclavas o las sacerdotisas cumplían sus funciones sexuales dentro del templo de Afrodita. Recuerde bien esto porque aquí me lo ponen en el examen, en esta pregunta. Afrodita es en Corinto. Afrodita es en Corinto. El templo de Afrodita es en Corinto.
Y el templo de Diana es en Éfeso. Diana o Artemisa, no se le olvide. Entonces, estas sacerdotisas, ¿qué pasó con las sacerdotisas? Bueno, estas sacerdotisas al tiempo se empezaron a convertir a Cristo. Claro, ellas venían de un patrón de hegemonía, que ejercían una hegemonía en su terreno. Ellas eran las que mandaban prácticamente. Ellas eran las que controlaban, las que imponían sus leyes, las que imponían su estatus. Ellas eran las que controlaban todo porque ellas eran las sacerdotisas del placer. ¿Qué pasa cuando se convierten? Cuando se convierten a Cristo, ellas quieren ejercer la misma influencia dominante sobre los hermanos de la iglesia, y es ahí donde Pablo dice que calle la mujer en la iglesia, no le permito que hable. No le permito que hable. Por esa razón es que Pablo dijo que la mujer debía de estar sosegada en el culto y que no hablara y que no preguntara. Por esa misma razón, porque ellas tenían una influencia dominante y perturbaban el orden de culto con su estilo liberal de vida, ¿verdad? Entonces por eso surge esa premisa de decirles que por favor pregunten en casa y no en el templo. Entonces sintetizamos esto. La gente de Corinto estaba marcada por un legado tremendo: pervertidos sexualmente. El que le decían tú eres corinteño, prácticamente le decían tú eres un pervertido sexual. Y no quiero entrar en detalle de esto. Vamos avanzando rapidito. Pablo les hace recordar a los corintios la vida de ellos antes de conocer a Jesús. Mire, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Quién es el injusto? El que no hace justicia. Hay cosas que nosotros las tenemos como normales. Hay cosas que nosotros, yo he conocido de gente, de pastores que predican la palabra de Dios, que hacen injusticia en sus tratos con las personas. De repente un pastor con otro hermano se asocian para trabajar una labranza. El trato es mitad y mitad en gastos y en ganancia. El asunto está de que a la hora de la ganancia, de tomar la ganancia, el pastor se lleva el 70% y el que trabajó se lleva el 30%. Eso es injusticia. Y la Biblia dice acá, los injustos no heredarán el reino de Dios. Uno debe ser cabal en sus tratos y debe de ser justo a la hora de reconocer. Porque bonito es que le reconozcan a uno, pero es un desafío reconocer también a otros. Entonces, no erréis, ni los fornicarios. ¿Por qué siempre se mencionan a los fornicarios en la lista? ¿Por qué siempre el fornicario va en la lista, encabezando la lista? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Por el asunto de que tenemos dos culturas aquí. Uno, la cultura judía, donde la fornicación no se conocía. Usted sabe perfectamente bien que la fornicación era pagada con lapidación. Tanto el adulterio como la fornicación se cobraba con lapidación, o sea, muerte por apedreamiento. Entonces, ¿qué sucedía? Era raro que el judío entrara en fornicación. Se casaba. Y tenemos el segundo campo cultural. El segundo campo cultural es el gentilismo. En el gentilismo no existía la idea dominante del matrimonio como premisa o como piedra fundamental de una sociedad. No existía. ¿Por qué? Pues porque no había una deidad que estableciese como su voluntad primaria a recibir honra de parte del matrimonio. Entonces, ¿qué sucedía? Que entre los gentiles abundaba la fornicación. Entonces Pablo dirige este libro a gente que está ¿a dónde? Están en un lugar, en una sociedad totalmente pagana, sin limitancia moral, sin temor moral, sin asco
a pecar. Entonces Pablo dice, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros. Mira dónde están los adúlteros. Ni los afeminados. Quiere decir que en Corinto abundaban fornicarios, en Corinto abundaban idólatras, en Corinto abundaban adúlteros, en Corinto abundaban homosexuales, ni afeminados ni los que se echan con varones, o sea, ni los homosexuales que todavía no han salido del closet, ni tampoco los homosexuales que ya salieron del closet, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, los pastores que echan un trago de whisky para el 24 de diciembre, que se meten su traguito ahí de vino fino, no de vino, de trago fino, diga whisky o coñac. No, mire, ni los borrachos, ni los maldicientes. ¿Quiénes son los maldicientes? Son las personas que en su vocabulario siempre está una palabra de maldición. Son las personas que en su vocabulario siempre está el veneno del odio. Ni los maldicientes, ni los que hacen estafa. Mira, te vendo este celular. Y sucede que el celular ya está a punto de pegar la patada, como dicen por aquí, patea la cubeta y se lo vende como que lo compró en tienda. Se estafa. No heredarán el reino de Dios. Entonces Pablo hace una radiografía de todo lo que eran los hermanos. Es posible que entre los miembros de la iglesia de Corinto habían afeminados, pero convertidos a Cristo. Es posible que entre los miembros de los miembros de la iglesia de Corinto habían personas que habían hombres que se acostaron con varones, o sea, homosexuales declarados. Entonces Pablo dice, hermanos, acuérdense quiénes eran ustedes. Esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre de Jesús. Aquí están las tres cosas: regeneración, santificación, justificación. En el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, por eso que el apóstol Pablo refiere estas palabras a los hermanos de Corinto para que pongan los pies sobre la tierra. Para que pongan los pies sobre la tierra, porque hay gente que con facilidad olvida los favores de Dios. ¿Y de dónde Dios los sacó? Vamos avanzando rapidito. Bueno, vamos a obviar que Corinto fue famosa por los negocios. Corinto era una metrópoli. Era, ¿cómo le puedo decir? Era como el Nueva York de hoy. Ahí había un flujo de comercio, hermano. Era cosmopolita. Era una ciudad cosmopolita, o sea, habitada por muchas personas de diferentes naciones. Era una ciudad políglota que también, por supuesto, había muchos idiomas circulando. Era una ciudad, era una urbe comercial, pero también era la cuna del pecado. Corinto era una ciudad grande. Tenía un promedio de 10,000 habitantes. Oiga, 10,000 habitantes. Tegucigalpa era más populosa prácticamente. Bien, vamos avanzando. Pablo visitó Corinto cerca del 52 durante su segundo viaje. Él estaba esperando la llegada de Silas y Timoteo desde Macedonia. En Corinto Pablo conoció a Aquila y Priscila, un matrimonio, quienes fabricaban carpas como él. Pablo vivió con ellos mientras predicaba en Corinto y sus alrededores. Llegaron a ser compañeros de ministerio y muy buenos amigos. Aquila era el esposo de Priscila. Y estos dos formaron una iglesia en su casa. Fueron grandes amigos de Pablo y colaboradores de él.
Cuando llegó Silas y Timoteo, ellos les contaron de las condiciones de Tesalónica y Berea. Entre tanto, en Corinto, Pablo testificó poderosamente a los judíos que Jesús era el Cristo. Como siempre, algunos judíos se molestaron con la predicación de Pablo. Entonces él comenzó a ministrar entre los gentiles. Muchos creyeron. Aún Crispo, un gobernador de la sinagoga de los judíos, creyó en Cristo. Pablo ministró en Corinto por lo menos 18 meses. Esta era la labor del apóstol. Es que el asunto de plantar no es que hoy llegué, prediqué y mañana me voy. Pablo se establecía para poder plantar, para poder enseñar, para poder completar, como dice él en Tesalonicense, para completar lo que os falte de la fe a vosotros. Porque el depósito que tenía Pablo era abundante. La riqueza que tenía Pablo era abundante. No solo en conocimiento literario, sino en revelación, porque recuerde que no había libros del Evangelio. El conocimiento que Pablo tenía era prácticamente natural. La sabiduría de Pablo era prácticamente un regalo de Dios. Lo único que le ayudaba a Pablo en literatura era el conocimiento de la ley. Más nada. ¿Por qué? Porque ese era el flujo dominante literario. La ley. Para contrarrestar a los judaizantes, para enseñar los dos campos, la ley y la gracia. Pero recuerde que libros del Evangelio no habían. Literatura, teología, pastoral, no había nada. No habían libros de MacArthur, no habían libros de Martín Lutero, no habían libros de Juan Calvino, no había nada. ¿Y para qué? Entonces lo que le ayudó al apóstol Pablo era que la revelación de Dios era abundante en él, y eso le permitió suministrar suficientes recursos de fe para poder establecer las iglesias de esos tiempos. Vamos avanzando entonces. Bueno, en Corinto tuvo un problema el apóstol Pablo, ¿verdad? Los judíos se levantaron. Galión era el gobernador de Acaya. Acaya era prácticamente, ¿cómo decirlo así?, el estado. Acaya era el estado y Corinto era la capital del estado. Vamos a avanzar entonces. ¿Cuál era el propósito de Pablo? Pablo escribió por dos razones. Primero, corregir los problemas. Nuestro bosquejo nos muestra que estos problemas incluían divisiones. Habían demandas legales y pecados sexuales. Como había mucha gente dominante, como había mucha gente influyente dentro de la iglesia, porque si yo tengo una iglesia establecida en el centro de un puerto tan potente como Corinto, por ley voy a tener convertidos influyentes, gente de dinero, gente de empresa, gente de mucho poder adquisitivo. Y por supuesto, como es un territorio griego, hay mucha filosofía circulando. Hay mucha filosofía, hay mucho pensamiento, hay mucha gente con cabeza grandota. Entonces, ¿qué pasa? Esto trajo división. La divergencia de puntos de vista trajo división. Y parece que al pastor le faltó mucho. Al pastor le faltó mando. Al pastor le faltó gobierno, al pastor le faltó mano pesada, porque también tenía un pecado ahí metido bajo las enaguas prácticamente, como el hombre que vivía con la mujer de su papá. Habían demandas legales, claro, había mucha gente influyente, hermano. Cosa que no le gustaba lo llevaban a los tribunales. Y por supuesto pecados sexuales. El segundo propósito por el cual escribe Pablo es para contestar preguntas. Bueno, el libro de 1 Corintios es bien extenso, hermano. Y les digo una cosa, hay un capítulo ahí, 1 Corintios 15, hay un capítulo enorme acerca de la resurrección y habla de la inmortalidad y de muchas cosas tan potentes. Como les digo yo, la revelación de Pablo era muy abundante. Nuestro bosquejo muestra que estas preguntas fueron sobre el matrimonio, el cubrimiento de la cabeza, la Santa Cena. Yo quiero decir una cosa en esta mañana. No se confunda con el matrimonio judío y el matrimonio gentil.
Cristo habla del matrimonio judío en los evangelios, pero Pablo habla del matrimonio gentil en 1 Corintios 7 en adelante, no sé, pero capítulo 7 da una gran reseña del matrimonio gentil. Gentil. No podemos nosotros juzgar el matrimonio de la iglesia con base del matrimonio judío. Cuando Jesús habla por causa de fornicación, quiere decir que cuando la pareja estaba en contrato o en compromiso matrimonial, o sea, esa pareja se debía de guardar y cuidar para llegar vírgenes al matrimonio. Entonces, podía existir la casualidad de que uno de ellos fornicara, especialmente la mujer. Especialmente la mujer. Te recuerda el caso de María y José. Entonces, la mujer estaba comprometida con ese muchacho para llegar virgen y señorita al matrimonio. Porque cuando se casaban, mientras los invitados estaban en el convivio, ellos estaban en una recámara especial teniendo su primer encuentro sexual. Y cuando terminaba el encuentro sexual, el hombre salía con un paño pequeño manchado de sangre, con un paño en la mano, y salía y todo el mundo estaba esperando. Y él salía ante los invitados y levantaba su mano y enseñaba el paño manchado de sangre. Eso quería decir que la muchacha había llegado señorita a su encuentro con su esposo. Y eso era motivo de gozo, alegría y de honra. Eran honrados los papás de la muchacha, era honrada la muchacha y eran honrados los familiares del novio. Eso era la cultura hebrea eso era el matrimonio judío, el contrato judío en torno a la cultura hebrea. Nada que ver con nosotros los gentiles. Entonces, por eso es que Jesús decía por causa de fornicación. ¿Cómo va a haber fornicación en el matrimonio? No existe la fornicación en el matrimonio, existe el adulterio. La fornicación es antes del matrimonio. Entonces, esas son las indicaciones que Cristo da para los judíos, para el matrimonio judío. Pero que conste, dijo, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Moisés se le permitió dar esa carta, dijo, por la dureza de ustedes. Pero en el principio no fue así, no se equivoquen. Ahora, en relación al matrimonio gentil es diferente. Porque mucha gente dice, no, yo me voy a divorciar de mi mujer porque ella fue la primera que pecó. No, ese es cuento chino. El apóstol Pablo habla claramente que si una pareja ya no pueden vivir juntos por X o Y razón, entonces se van a separar, es inevitable. Pero en ningún punto de sus escritos dice que se tiene que volver a casar. Y si el marido muere, que es la única forma que la ley del marido, del matrimonio se rompa, si el marido muere, dice Pablo, puede casarse la hermana en el Señor. O sea, que si, por ejemplo, a mí, de los matrimonios que tengo en la iglesia, un hermano muere y la hermana queda viuda y queda joven y dice, bueno, pastor, yo me voy a casar nuevamente. Bueno, está bien, no puede quedarse sola. Y me presenta un vago, me presenta un impío, un viejo tunante, un viejo comprometido, un hombre hermano no apto para cardíacos. Automáticamente yo de pastor le digo, hermana, usted es adulta, usted sabe lo que hace, conmigo no cuente, cásese sola. Porque el día de mañana va a decir, no, el pastor me casó, el pastor me autorizó, el pastor me dijo que sí, el pastor me dijo que estaba bueno, el pastor me dijo que me iba a prosperar este matrimonio y está en la peor de las desgracias. Entonces las instrucciones de Pablo para el matrimonio gentil son claras. Desde su estado de señorita y de su estado de virginidad, la muchacha debe de saber escoger para agradar a Dios. Así de simple y así de sencillo. Entonces los corintios preguntaban asuntos del matrimonio, preguntaban el cubrimiento de la cabeza,
preguntaban de la Santa Cena, los dones espirituales, la resurrección y las ofrendas. Prácticamente este pastor que estaba administrando esta iglesia le hacía falta mucho. Le hacía falta pasar por un instituto bíblico. Bueno, vamos a avanzar, hermanos. Necesito avanzar. Entramos a segunda de los Corintios. ¿Alguna pregunta que usted tenga? ¿Alguna pregunta que tenga usted ahí? Porque me están dando ganas de hacer un pequeño receso. Son las 10:05, vamos a hacer un receso. A las 10:15 continuamos, ¿verdad? Tómese un cafecito por ahí. Así es que vamos a empezar. Objetivo A, detallar el desplazamiento en 2 de Corintios de Éfeso a Macedonia y a Corinto. Objetivo B, hacer un contraste de Pablo con los falsos apóstoles, por lo menos en 3 maneras, ¿verdad? Vamos avanzando. Inciso A, contexto histórico y propósito. Pablo viajó a Corinto por lo menos 3 veces y escribió a esta iglesia varias cartas. Otros libros analizan estos viajes y las cartas. En este estudio basta con observar 3 fechas y eventos. Vamos a ver entonces. Ahí tenemos una pequeña tabla. En el año 52, Pablo evangelizó a Corinto en su segundo viaje misionero. Algunos judíos allí lo acusaron. Galión rechazó el caso de Pablo en el tribunal romano. En la primera del 55 al 56, Pablo viajó desde Antioquía, Siria, a Éfeso en su tercer viaje misionero. Ministró en Éfeso por 3 años. Durante este tiempo escribió Primera de Corintios. Timoteo llevó la carta a la iglesia. Vamos al otoño del 55 al 56. Pablo viajó desde Éfeso al norte hasta Troas. Después de la fiesta de Pentecostés, Tito había acordado encontrarse con él allí, pero llegó tarde con el reporte de Corinto. Entonces Pablo continuó a Macedonia en su tercer viaje misionero. Ahí se encontró con Tito. Pablo entonces escribió 2 de Corintios. Después fue a ver a los corintios por tercera vez. Bueno, qué triste era para el apóstol. No me imagino a Carlos Cerrato mandando una carta y hasta allá los 20 días o al mes le venía la respuesta. Ni quiera Dios, le pega un paro cardíaco. Qué tremendo era para el apóstol Pablo querer coordinar, querer dar directrices, querer dar instrucciones a sus pastores, a sus ovejas, sin la facilidad que tenemos hoy del internet. Nosotros estamos en la gloria. Estamos en la gloria. Cristo nos tiene en el clímax de esta era. Tenemos la facilidad del internet, tenemos la facilidad de todo, computadoras, celulares, iPad, tablets, tenemos todo a nuestra disposición para coordinar, para girar instrucciones, para hacer toda la obra de Dios más fácil y más rápido. Mire el apóstol Pablo, cómo se podía comunicar con Tito. No lo podía echar una llamada telefónica, no le podía mandar un mensaje de texto. No había manera, ni una videollamada, nada. Allá a la buena voluntad de ellos, ¿verdad? A la disposición, los barcos se atrasaban, habían muchos problemas de transporte, a pesar que ya existían rutas bien marcadas por el Imperio Romano, pero ahí está, siempre la obra siguió adelante, ¿verdad? Vamos avanzando entonces. Bueno, Pablo ministró 3 años en Éfeso. En su tercer viaje misionero, desde allí envió la carta que llamamos Primera de Corintios. O sea, Pablo estaba en Éfeso cuando cuando le llega una carta de parte del pastor de la iglesia de Corinto, ¿verdad? Le llega esa carta haciéndole aquellas preguntas del matrimonio, de la Santa Cena,
del tapado de cabeza, de muchas otras cosas, de los dones de la resurrección. Entonces Pablo estaba en Éfeso y desde allí él escribe su carta a los Corintios, que es la primera carta, ¿verdad? Y también desde allí exhorta al pastor y a la congregación para que saquen a aquel varón que tenía una vida sexual con la mujer de su papá. Recuerda que Primera de Corintios llamaba a la iglesia al arrepentimiento. Pablo insistió en que disciplinaran al hombre que estaba pecando con la esposa de su padre. A raíz de la carta de Pablo, algunos en la iglesia se arrepintieron. Además, el creyente que estaba en pecado recibió disciplina. Al principio este hombre se enojó con Pablo. Al principio se enojó, pero vemos que en la segunda carta que se reconcilian, ¿verdad? Gracias a Dios. Bueno, otros sin embargo continuaron causando problemas. Hubo maestros falsos o falsos maestros que cuestionaron el carácter y la autoridad de Pablo. Dijeron que no era un apóstol verdadero. Se enteraron de que Pablo había cambiado sus planes para visitar Corinto. Pues primero él había planeado viajar en barco desde Éfeso a Corinto, pero luego decidió viajar por tierra al norte a Macedonia y luego hacia el sur a Corinto. El asunto está de que los planes no los cambió Pablo, sino que los cambió el Señor, porque le dio una visión de que necesitaba que fuese a Macedonia a predicar la palabra. ¿Recuerdan ustedes el hecho cuando Pablo recibe la visión del varón macedonio que le dice: pasa a Macedonia y ayúdanos? Entonces esa era la dirección que el Señor le estaba dando a Pablo. Al principio quisieron ir, pero el Espíritu les dijo que no. Pero después, con el paso del tiempo, ellos fueron, porque ya digamos que el campo ya estaba maduro para ir a cosechar, ¿verdad? Entonces, a raíz de este cambio, los detractores de Pablo empezaron a crear una campaña negativa en su contra, desvirtuando y desacreditando su legitimidad como apóstol, ¿verdad? Como apóstol. Entonces, empezó esta trifulca, este debate, empezó esta represalia y esta campaña negativa en la iglesia por parte de los falsos maestros. ¿Cuál es el propósito? El propósito principal de Pablo en 2 de Corintios fue defender su ministerio. Sacó a la luz a los falsos apóstoles, los cuales eran codiciosos. Sí, usted me escucha, eran codiciosos. El mismo problema de hoy fue el mismo problema de ayer. En contraste, Pablo les pidió a los corintios que recordaran la vida de él entre ellos. Les instó a considerar la verdad del evangelio. Les recordó recolectar la ofrenda para los pobres de Jerusalén. Los animó a restaurar al pecador que se había arrepentido. Finalmente les advirtió que castigaría a los rebeldes tan pronto llegara. Bueno, no sé en qué manera, pero Pablo era un hombre enérgico. Bueno, esos son los propósitos por el cual Pablo escribe la segunda carta a los Corintios. Y el propósito principal es defender su ministerio. Bien, de Éfeso a Macedonia, Pablo defiende su ministerio. En estos capítulos los lectores se desplazaron con Pablo desde Éfeso a Macedonia. Los falsos maestros acusaron a Pablo de cambiar de opinión. Es verdad que Pablo cambió sus planes de su viaje a Corinto. ¿Por qué? Por el bien de los corintios. Él les había escrito sobre la disciplina de un creyente involucrado en pecado sexual. Este pecador era un hombre poderoso. Parece que fue el enemigo más grande de Pablo en la iglesia. Mire, en Corinto, algunos de los corintios lo habían apoyado. O sea, había una maraña bien fea aquí, tal y como sucede en las iglesias de hoy, hermano. Había una maraña bien fea que este hombre que estaba pecando bajo con la mujer de su padre era un hombre poderoso y algunos lo apoyaban. Entonces, cuando recibe la carta, que considero que no fue fácil para el pastor leer la orden de Pablo y decirle: sáquenme a ese pecador de ahí, sáquenlo, que se encargue Satanás de castigarlo, y que si Dios quiere, pues
se puede arrepentir y volverse al Señor. Entonces eso, considero que eso provocó ira en el corazón de este hombre y se levantó en contra de Pablo y empezó a utilizar ese cambio de planes que tuvo Pablo. Por eso mismo, ¿verdad? Aprovechó el Señor la situación para llevarlo a Macedonia y evitar un choque del apóstol con este pecador asolapado que estaba dentro de la iglesia, lo cual no hubiese sido ético. Bien, seguimos viendo este resumen. Bueno, la recolecta para los creyentes pobres de Jerusalén. Hemos llegado a Macedonia, la cual Pablo usa como ejemplo. Algunas de las iglesias en Macedonia estaban en Filipo, Tesalónica y en Berea. Los creyentes allí eran muy pobres, pero también eran muy generosos. Pidieron con ruego que les permitieran participar en lo que pudieran. Primero se dieron ellos mismos al Señor, después dieron el dinero que pudieron para los pobres de Jerusalén. Pablo animó a los corintios a seguir su ejemplo. Es cierto que la iglesia de Corinto era fuerte económicamente, tenía mucho poder económico, según se puede deducir por donde estaba ubicada. Pero había una diferencia entre tener y querer. Los hermanos de Macedonia, los hermanos de Berea, estos hermanos eran pobres, pero tenían una capacidad de dar enorme. Eran generosos, eran personas que evangelizaban, eran personas apasionados por la palabra, eran personas que amaban a Dios y amaban al apóstol Pablo. Entonces ellos le ayudaron al apóstol para poder recolectar la ofrenda que era necesaria para los pobres de Jerusalén. Bueno, creo que hemos llegado al final de esta carta. Vamos saliendo de esta carta. Ahí está. Vamos saliendo de esta carta y vamos entrando al libro de Efesios. Deme un chancecito ahí. Carta de la prisión. Carta de la prisión. Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Bueno, vamos a meterle un round completo a esto para poder actualizarnos con la fecha, ya que hoy teníamos que estar viendo todo esto. Al abordar todo esto, mis amados, les voy a publicar la guía de repaso para el primer examen de cartas paulinas. Recuerde que según el prontuario, el examen número 1 comprende las cartas Romanos, Gálatas, 1 y 2 de Corintios, Efesios, Colosenses, Filipenses y Filemón. Y por supuesto la introducción, valor 30 puntos. Eso se va a desarrollar el 20 de agosto. El 20 de agosto es el examen. Entonces voy a terminar este repaso para que usted tenga tiempo de poder estudiar la guía de repaso, ¿verdad? Entonces vamos entrando, hermanos. Vamos a cartas de la prisión. Ya salimos de las cartas de la salvación. Ya salimos de Gálatas, Romanos, 1 y 2 de Corintios. Las cartas de la salvación, no se le olvide. Y las cartas de la prisión es cuando Pablo está preso. Son Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Se cree que estas son las cartas donde el apóstol tuvo la más grande experiencia personal y íntima con Cristo. Y por supuesto, Colosenses es una demostración maravillosa. Vamos dando un repaso. Vamos a ver Efesios. ¿Qué debemos pensar del tiempo que estuvo Pablo en prisión? ¿Fue problema o bendición? ¿Habría sido mejor para todos que estuviera libre? Al poder continuar con sus viajes, ¿la iglesia habría crecido más rápido? ¿O fue el propósito de Dios que Pablo estuviera en la prisión? Estas son preguntas difíciles de contestar. Pero sabemos que el tiempo, en que Pablo estuvo en la prisión fue de bendición para muchos. Tuvo suficiente tiempo para escribir las epístolas de la prisión. Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Bueno, se plantean esta diversidad de preguntas. ¿Era mejor que Pablo estuviera preso o que estuviera libre? Bueno, ¿qué importaba más?
¿Importaba que plantara más iglesias, que abarcara más, o importaba que dejase un escrito perdurable, eterno, para siempre? Desde mi óptica y desde mi punto de vista, y creo que Dios actuó así, por lo que veo, a Dios le interesaba más permitirle a Pablo llegar hasta cierto punto y de ahí recluirlo en una prisión para que desde esa prisión pudiese dejarnos la aportación más revelatoria y más rica en teología y en escritura como lo son las cartas de la prisión. Eso es lo que considero. Y este legado que dejó Pablo, ya estamos en el 2021 y todavía sigue intacto. Las iglesias que fundó, no se sabe qué aconteció con ellas. No se sabe. Lo único que se puede saber es que en Tesalónica solo quedaron ruinas. En Corinto quedaron ruinas de supuestamente la iglesia que estaba allí. ¿Qué se sabe de la gente? No tenemos idea. Pero lo que sí sé es que el testimonio escrito dura más que las palabras verbales. Vamos avanzando. Contexto histórico. Pérgamo era la capital de Asia. Escribe al ángel que está en Pérgamo. Era la capital de Asia. Pero Éfeso fue la ciudad más importante en ese lugar. Estaba situada en la costa oriental del mar Egeo. Algunos dicen que 200,000 o 1/3 de 1,000,000 de personas vivían en Éfeso. Otros creen que la ciudad tenía una población de 500,000 de habitantes. Los barcos más grandes del mundo llegaban a Éfeso. También los caminos más transitados terminaban en esta ciudad. Entonces tenemos dos ciudades monstruos en Asia. Estaba Corinto y estaba Éfeso. Dos ciudades inmensas divididas por el mar Egeo. Pero, así como eran monstruos prácticamente en cuanto a comercio, en cuanto a ciudades cosmopolitas, eran ciudades también donde abundaba el paganismo, la inmoralidad y la idolatría. Allí estaba establecida la iglesia de Éfeso. Vamos avanzando. ¿Qué pasa con el templo de Artemisa? Ese fue también famosa por el templo de la diosa griega Artemisa. Fue 4 veces más grande que el Partenón, o sea, el Acrópolis donde estaba el templo de la diosa del amor, la diosa Venus. Su templo fue una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Algunos se refieren a Artemisa por su nombre romano, Diana. La gente la adoraba como la diosa de la luna y también la vinculaban con alumbramiento de bebés. Los artesanos locales hacían estatuas de la diosa con numerosos senos. Corrijo, la diosa Artemisa era la que tenía numerosos senos, no era la diosa Venus que vimos en el templo de Corinto, era la diosa Artemisa. Los efesios creían que los hombres se comunicaban con Artemisa por medio de las prostitutas en el templo. Lo que sí podemos ver es que el mismo patrón, el mismo principado de maldad que funcionaba en el templo de Corinto, en el templo de la diosa Venus, ¿verdad? También funcionaba en el templo de Artemisa o la diosa Diana. ¿Por qué? Porque ahí también tenían sacerdotisas del sexo. Vamos avanzando. ¿Quién era Demetrio? Hombres de negocio como Demetrio se enojaron cuando la gente comenzó a dejar atrás a Artemisa para seguir a Jesús. La oposición al evangelio nunca fue mayor que la de Éfeso. Todo lo que Pablo aprendió en los 2 primeros viajes, sin duda lo ayudó a prepararse para la guerra espiritual de Éfeso en el 3er viaje. Acuérdese que aún los apóstoles crecen en la gracia. Demetrio era un hombre que tenía un negocio grande de hacer templecillos
¿verdad? Hacer templecillos de la diosa Diana, pero que su ganancia empezó a retroceder cuando sus clientes empezaron a botar, a quemar y a destruir las estatuas que este hombre hacía porque se habían convertido al Evangelio de Jesucristo. Vamos a ver algunos sucesos en Éfeso. La Biblia contiene mucha información con relación a Éfeso. Pablo dejó a Priscila y a Aquila para ministrar en Éfeso cerca del final de su segundo viaje. Allí ellos enseñaron a Apolos, el gran orador judío. Luego Pablo regresó a Éfeso en su tercer viaje. Allí tuvo su avivamiento más grande y ministró durante 3 años, más tiempo que en cualquier otra ciudad. Tome nota, Pablo estuvo más tiempo en Éfeso que en cualquier otra ciudad donde plantó iglesias. Se estuvo 3 años en Éfeso. ¿Por qué? Porque había una conversión masiva. Habían milagros, habían sanidades, habían señales poderosas. Se convertía la gente. Pablo revolucionó Éfeso. Pablo trastornó Éfeso. Entonces por eso se quedó 3 años ahí ministrando al Señor. Predicó el evangelio en la sinagoga, en la escuela de Tiranno, en las casas y en los mercados. En Éfeso fueron bautizados en el Espíritu Santo 12 discípulos. Otras personas fueron libradas de demonios. Mire, los 7 hijos de Esceva huyeron por la calle de mármol cuando el demonio los atacó. O sea, fue una revolución espiritual la llegada de Pablo a Éfeso, ¿verdad? Y por supuesto esto desencadenó guerra espiritual. ¿Qué pasa con el avivamiento en Éfeso? En contraste, la unción del Espíritu Santo en Pablo fue tan grande que le llevaban los enfermos, mire, pañuelos que se habían tocado su cuerpo y se sanaban. Numerosos convertidos que habían practicado magia quemaron sus libros. Bueno, todo esto ya lo dijimos, ¿verdad? Mire, había una revolución total. Había una revolución total. El Espíritu Santo hizo y deshizo prácticamente, destruyó las tinieblas del error y de la maldad. Y Pablo era el artífice número 1 en Éfeso. Éfeso, plataforma de plantación de iglesia, fue la base del ministerio de Pablo por 3 años y fue la sede de las iglesias plantadas por Pablo. Al este estaban las iglesias de Galacia, Antioquía, de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe. Al noroeste estaban las iglesias de Filipos, Tesalónica y Berea. Tome nota que todas estas iglesias, solo a ciertas de ellas fueron dirigidas cartas, no a todas. No hay una carta a Listra, no hay una carta a Iconio, no hay una carta a Antioquía, solo hay carta a Galacia, solo hay carta a Filipos, solo hay carta a Tesalónica, pero no hay carta a Berea. Entonces, mire cómo son las cosas acá. El Espíritu Santo habló precisamente. Por lo tanto, Éfeso era como el jefe de una rueda. Era el centro de la estrategia de Dios para una área grande. Las iglesias mandaron mensajeros a Pablo en Éfeso con preguntas u ofrendas. También Pablo mandó cartas desde ahí a las iglesias que plantó. Entonces este llegó a ser un nuevo centro para la misión de Dios a los gentiles y fue la segunda después de Antioquía, Siria, tomada como base para las misiones gentiles. Bueno, si Pablo mandó cartas a las iglesias que plantó, ¿por qué estas cartas no están en el canon del Nuevo Testamento? ¿Por qué? Mire, Pablo mandó cartas a todas las iglesias que plantó. Ahora, es posible que alguna carta fuese leída en varias iglesias. Es lo más posible que pueda suceder. Bueno, al caso que Éfeso era el eje y motor de la plantación de iglesias en Asia. Ahí estaba prácticamente la sede. Bueno, vamos avanzando. Dice aquí, inciso B, enseñanza práctica, la vida diaria de los creyentes según Pablo
en el libro de Efesios, debe de haber unidad, cosa que es bien difícil alcanzar. Debe de haber unidad, debe de haber madurez. Los hijos de Dios son hijos de luz. Las esposas y los esposos, ese es otro tema importante en la vida práctica. Hijos y padres, la relación hijo de padre, a pesar que él no tenía hijos engendrados naturalmente, pero sí era un hombre de paternidad espiritual y entendía muy bien lo que significaba ser un padre, ¿verdad? Esclavos y amos, otra parte de la vida diaria, y por supuesto la armadura de Dios, que es una ilustración metafórica de lo que debe portar un creyente en su vida espiritual para resistir al ataque del diablo. Bueno, Efesios y nuestras relaciones. Número 1, nuestra relación con Dios, nuestro Padre. El capítulo 1, del capítulo 2 al capítulo 3, la relación entre judíos y gentiles. Del capítulo 4 al 6, nuestra relación en la familia de Dios. Y el capítulo 6, nuestra relación con espíritus malos. Eso es lo que consta, lo que contiene la carta a los Efesios. Bueno, ahí está prácticamente un preámbulo de lo que Pablo ha escrito en la carta a los Efesios. Vamos a terminar nuestra relación con espíritus malos. Terminando, Pablo habla de nuestras relaciones con los espíritus malignos de la oscuridad. Según Efesios 6, verso 10 al 20, los creyentes están en guerra contra Satanás y los espíritus malignos. Como ya sabemos, los espíritus malignos son los demonios. Nuestra protección en esta guerra es toda la armadura de Dios. Si la usamos, tendremos el poder para vencer los ataques del diablo. Pablo describe 6 partes de la armadura de Dios y el propósito de cada una de ellas. Bueno, eso está en el libro. Bien. Vamos a salir de esta carta y vamos a entrar a Colosenses y Filipenses. Vamos a ver. Colosenses, Filipenses y Filemón. Bueno, vamos a dar un repaso acerca de estas 3 cartas. ¿Qué pasó en Colosenses? Contexto histórico. Recuerde que estamos estudiando las 4 cartas que Pablo escribió en la prisión. En Colosenses, Pablo menciona sus sufrimientos y sus cadenas. Pablo escribió 2 cartas a iglesias que él no fundó, como Romanos y Colosenses. Si usted que le gusta apuntar, la iglesia de Romanos y la iglesia de Colosenses no la fundó Pablo. Tal vez supo de la iglesia de Colosas por Epafras. Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. O sea, esa es una referencia de Pablo en el escrito de Colosenses. La ciudad de Colosas no fue tan grande ni importante como Éfeso. A diferencia de Éfeso, Colosas no estaba situada al lado de un mar. Sin embargo, estaba cerca del río Licas y en el camino principal entre Roma y el este. Por este camino viajaban numerosas personas y muchos llegaban con falsas enseñanzas. Pablo escribió para corregir estos errores y para instruir a los colosenses sobre el vivir en santidad. Bueno, el no estar cerca del mar representaba algo, pero el estar cerca, el colindar con una ruta que era prácticamente una carretera panamericana, por decirlo así, una carretera internacional, y que colindaba también con el río Licas. Eso quiere decir que había un acceso de muchas personas de varios lugares
y que por supuesto todas estas personas y de varios lugares portaban pensamientos diferentes. Y estos pensamientos prácticamente eran para trastornar la fe de los colosenses. Entonces vamos avanzando. Contexto religioso de Colosas. Las falsas enseñanzas en Colosas fueron una mezcla de ideas judías y gnósticas. Tome nota que en este mundo griego el gnosticismo es dominante. La palabra gnóstico viene de la palabra gnosis, que significa conocimiento. Los maestros gnósticos afirmaban que ellos tenían el conocimiento secreto que se necesitaba para la salvación. Algunas de las enseñanzas gnósticas estaban presentes en Colosas durante el primer siglo y se desarrollaron más durante el segundo siglo. Las enseñanzas falsas en Colosas eran frecuentemente llamadas las herejías colosenses, ¿verdad? Los falsos maestros le estaban restando importancia a Jesús. En contraste, Pablo escribió que Jesús es supremo y suficiente. Él es la cabeza sobre todo poder y potestad y somos completos en Él. El versículo principal en Colosenses es para que en todo Jesús tenga la preeminencia. Bueno, qué terrible para esta iglesia de Colosas, hermanos, que fuese invadida prácticamente por tanta ideología. Ahora usted podrá tener claro por qué era tan importante el ministerio de maestro en los tiempos de los apóstoles. No era tan importante el ser un apóstol. No era tan importante ser un evangelista. Era muy importante ser maestro. ¿Por qué? Porque sobreabundaba la herejía, la falsa enseñanza, el falso apostolado, los falsos maestros. Entonces, abundaba esto. Entonces, por tanto, el ministerio de maestro era muy importante en los tiempos de la iglesia, de las iglesias que Pablo fundó y en términos generales de la iglesia del Señor. Ese era el contexto religioso de la iglesia de Colosa. Ya vimos el contexto histórico, donde dice que colindaba con el río Licas, donde dice que la carretera internacional que conectaba a Roma con la parte oriental del Imperio Romano, eso significaba que muchas personas circulaban por ahí y mucha gente tenía sus propios pensamientos e ideologías y también poseían sus doctrinas falsas en relación a la persona de Jesucristo. Los gnósticos decían que ellos poseían el conocimiento secreto que hacía falta para la salvación. Y eso se representó un problema para el apóstol Pablo. Yo digo, ¿qué capacidad la de Pablo? ¿Qué capacidad la de este hombre? Poder atender todos los problemas de su iglesia. Poder atender todos los problemas y no problemas pequeños. No, los problemas que enfrenta la iglesia de hoy no son como los problemas de ese tiempo. No son. La mayoría de los problemas de la iglesia de hoy son pequeños. Pero le digo una cosa, Pablo estaba dotado de una capacidad grandiosa para poder atender y abordar cada problema que existía en la iglesia y darle respuesta a todo. Avanzamos, hermanos. Bueno, Colosenses en dos partes. Número 1, doctrina poderosa, nuestro Salvador Supremo. Y número 2, enseñanza práctica, guía para una vida santa. Lo que menos querían vivir los falsos maestros era en santidad. Entonces, por tanto, Pablo ataca y dice, bueno, hermanos, nosotros tenemos que vivir una vida de santidad. Una vida de santidad. Y creo que allí en Colosenses es donde dice que si habemos resucitado con Cristo, poner la mirada en las cosas de arriba y lo demás vendrá por añadidura. Cristo es supremo, es decir, que está sobre toda cosa y sobre toda persona. Él es igual con el Padre
observe algunas enseñanzas que Pablo nos da sobre Cristo. Bueno, la supremacía de Cristo en el versículo 15 al versículo 23 es una demostración gloriosa de lo que es Jesús en su estado glorificado y perfecto. Usted lo puede ver ahí en la Biblia. Bueno, tenemos una pequeña sinopsis de eso. 6 descripciones de la supremacía de Cristo en Colosenses. Uno es la imagen física visible del Dios invisible. 2, es el primogénito sobre toda creación. Yo di una explicación muy profunda de esto en la clase del Nuevo Testamento. El primogénito tenía derechos especiales y privilegios. Jesús nunca fue creado, más bien Él creó todo. Entonces es primero en rango. Pablo lo describe como el primogénito para mostrar que Él es sobre todo lo creado. Él es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas subsisten. O sea, Él es eterno. Es la cabeza del cuerpo, la iglesia. Es el comienzo y el primogénito entre los muertos para que en todo tenga la preeminencia. Este es prácticamente el versículo clave de la carta de Colosenses. Es el comienzo y el primogénito entre los muertos. O sea, el primero en resucitar, para que en todo tenga la preeminencia. Es quien nos cambió de ser enemigos de Dios a ser hijos de Dios. Bueno. Vamos a entrar a Filipenses. Ya vamos a terminar, hermanos. Filipenses. ¿Qué pasa con el contexto histórico de Filipenses? En Europa, el evangelio fue predicado primero en Filipos. Esta ciudad fue llamada así por el rey Felipe II de Macedonia. Él fue el padre de Alejandro el Grande. Alejandro murió en el 323, en el año que Constantino llegó a ser emperador en Roma. Pablo visitó a Filipos por primera vez alrededor del año 49 al 53 después de Cristo. Para entonces era una ciudad romana con numerosos ciudadanos. Pablo hizo una comparación entre ser ciudadano romano de Filipos y ser ciudadano de los cielos. Bueno, ¿qué pasa con esto? Pasaba que los ciudadanos de Filipos se sentían importantes, relevantes, indispensables, se sentían lo último porque poseían la ciudadanía romana. Y ese mismo espíritu estaba dentro de los hermanos de la iglesia. Y Pablo en Filipenses 3:20 dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos. O sea, la ciudadanía importante, la ciudadanía que es excelente, es fundamental, es eterna, es la de más peso, es la ciudadanía de los cielos. Entonces por eso Pablo hace esta comparativa de que es más relevante ser ciudadano de los cielos que ser ciudadano de Roma, porque un día Roma caería, mientras que la ciudadanía de los cielos nunca perecería, ¿verdad? Entonces esa es una cuestión que se estaba suscitando en la iglesia de Filipenses. Bueno, seguir el ejemplo de Cristo como siervo. Pablo le escribió a los filipenses sobre la unidad, porque para algunos creyentes se estaban peleando. Pablo rogaba a dos mujeres, a Evodia y a Sintique, que se pusieran de acuerdo. La carta a los filipenses fue leída a toda la iglesia, por lo tanto el desacuerdo entre las dos mujeres tuvo que ser serio. De otro modo, Pablo no lo hubiera mencionado a los otros creyentes. Cristo nos enseñó el camino por medio de su propio ejemplo. Para ser exaltado hay que humillarse. Entonces esto es lo que Pablo estaba prácticamente sosteniendo en su carta, que era imperioso practicar la humildad y dejar a un lado las diferencias que solamente traían división. Vamos a ver la carta de Filemón, su contexto histórico. Pablo escribe esta breve carta mientras está encadenado. Probablemente estaba ya prisionero en Roma. Esta carta es dirigida a un creyente llamado Filemón,
quien encontró a Cristo bajo el ministerio de Pablo. Filemón vivía en Colosas. Creemos esto porque los mismos nombres de personas que se encuentran en la carta de Colosenses también están en Filemón. Pablo envió juntas las cartas de Colosenses y la carta a Filemón. Parece que Tíquico, un compañero de Pablo en la obra, llevó las dos cartas a Colosas. Bien, vamos a ver aquí un poquitito. Aquí está el trama del asunto. Filemón fue el amo de Onésimo, un esclavo que había escapado. En alguna manera Onésimo se encontró con Pablo en Roma, al igual que Filemón. Onésimo recibió a Cristo a través de la predicación de Pablo. Entonces prácticamente los dos eran hijos espirituales de Pablo. Y como nuevo creyente fue amable y de ayuda para Pablo. Sin embargo, Pablo lo envió de regreso a su amo. La ley romana le permitía a Filemón castigar a Onésimo o mandarlo a matar por su falta. Pero Pablo le pidió que lo perdonara y lo recibiera de regreso. Pablo quería que Filemón aceptara a Onésimo no como esclavo, sino como hermano. Tal vez Onésimo al huir le había robado algo, pues Pablo se ofreció a pagar cualquier deuda que él tuviera con Filemón. Entonces de eso se trata. Bueno, ya llegamos al final. De eso se trata, hermanos, de eso se trata la carta de Filemón, ¿verdad? Bueno, hemos dado un panorama, un repaso general hasta la carta de Filemón. En la otra visita vamos a dar otro repaso, vamos a avanzar bastante, ¿verdad? Para que este curso de cartas paulinas lo evacuemos rápido, porque este es un material, estas cartas ya las vimos en el Nuevo Testamento. Así es que lo único que va a tener es que hay que trabajar con el proyecto que ya le di, ya le asigné su carta. Ahí están las instrucciones. Ahí están las instrucciones en su prontuario. Proyecto de cartas paulinas. Consta del informe escrito. El alumno hará un informe investigativo de la carta que le asignará el maestro. Hará lo posible porque el informe contenga la siguiente información: el autor de la epístola, autenticidad y canonicidad, fecha y lugar de composición, destinatarios, análisis del texto, características de la epístola, lenguaje y estilo, estructura general de la epístola, tema central de la epístola, perspectivas doctrinales, si las tiene. De no encontrar toda la información, el alumno presentará su informe con la información que pueda encontrar. Que conste, ¿va? ¿Qué pasa con la exposición oral? El alumno hará una exposición oral en un video de unos 12 a 15 minutos, exponiendo todo acerca de su carta. Todo deberá ir en orden conforme a la información que obtuvo. Hará un análisis textual, o sea, leerá toda la carta hasta encontrar el versículo clave en donde se encuentre el pensamiento o propósito del autor al escribir la carta. Esto lo explicará en su exposición. Bueno, allí está su proyecto. Y recuerde, mi amado hermano, que el 20 de agosto es el primer examen. El proyecto usted me lo va a entregar el 17 de septiembre. El 17 de septiembre usted me entrega el proyecto. Y el último examen será el 24 de septiembre. Que es posible que lo traslade para el 30 de septiembre, ¿verdad? No, el 30 es un jueves. El 30 es un jueves, entonces no podemos. Hay gente que está ocupada los jueves. Mejor el lunes, ¿verdad? Un lunes 24, creo, ¿verdad? Lunes 24, vamos a ver. Bueno, vamos a ver esta fecha de examen del examen número 2. Ok. Bueno, entonces estamos al día con toda la información. Estamos al día.
Si tiene alguna pregunta, la puede escribir en el chat antes de terminar la clase. Estamos al día entonces ya con todo, con todas las cartas. Ok. Bueno, si no hay preguntas, recuerde, todo alumno que ve la clase en YouTube tiene que suscribirse y activar la notificación para cuando subamos el video, le llega la notificación que ya está el video. Y debe mandar capturas de que está recibiendo la clase y debe mandar capturas de las notas que está sacando en su cuaderno de la clase que está recibiendo, por favor. Tomémonos esto en serio. Amén. Tomémonos esto en serio porque el otro año es un año muy, como le digo, es un semestre muy pesado. Vamos a ver las preguntas entonces. Ajá. Ya vamos a arreglar eso. Dice, no podemos activar notificación porque es cuenta. No, ya lo vamos a arreglar eso, es cuenta de niño, dice. O sea, el material que se pone ahí es de niño. Entonces ya lo vamos a arreglar. Yo sé dónde lo vamos a arreglar. No se preocupe. Aquí tenemos que improvisar. Por donde nos acorralen tenemos que improvisar, ¿verdad? Pero no nos vamos a quedar de brazos cruzados. Bueno, considero que es mejor recibir la clase por YouTube, ¿verdad? Confirme ahí, por favor. Confirme si es mejor, porque el video se contempla más nítido, el audio es mejor, no tiene interrupción, no está cortada la imagen. Quiero decirle que para subir un video me tardo 2 días. 2 días, yo creo que debe ir 2 días para subir ese video.